No se supo exactamente cuándo comenzó esto, pero sí se sabe que la señora Rosario recibió a don Gaspar como huésped en su hostal en el balneario Las Cruces, un hostal pequeño, familiar, en donde los residentes no pasaban más allá de los 3 o 4 días, siempre en calidad de turistas, especialmente en los meses de enero y febrero, vacaciones de verano, por supuesto, y a veces durante el periodo invernal también el hostal funcionaba bastante bien, muy acogedor, y de vez en cuando llegaban parejas o grupos familiares pequeñitos para pasar un fin de semana agradable, Semana Santa por ejemplo, o vacaciones de invierno escolar. La señora Rosario llevaba la contabilidad muy bien y una agenda bien nutrida de todos los visitantes. Cuando la policía preguntó por don Gaspar, ella tenía anotado los días en que este señor se había alojado. Por lo tanto, la policía tuvo acceso a bastante información muy precisa, los días en que había estado, el horario de entrada y de salida, y la fecha clave, el día de su desaparición. Don Gaspar presumía ser un hombre de negocios. Había llegado al balneario Las Cruces con la idea de establecer un negocio, y para ello se había contactado con algunos ejecutivos del Banco de Estado, que quedaba por ahí cerca de la vivienda de la señora Rosario. Por lo tanto, la pesquisa fue inmediata. Rápidamente la investigación llegó a estos ejecutivos que efectivamente se habían entrevistado y había hecho un depósito de casi 10 millones de pesos para asegurar que el negocio sí se iba a realizar y de esa manera poder recibir un crédito bastante millonario, más de 100 millones. Por lo tanto, el trámite ya estaba realizado. Era cosa de esperar que los ejecutivos del banco dieran el visto bueno, después de analizar todos los detalles financieros de don Gaspar, que al parecer estaban perfectos. Ese día, la señora Rosario solamente dice en su declaración que don Gaspar bajó al hall central donde estaba el recibidor y donde también se hallaban varias mesitas donde los residentes transitorios desayunaban. Don Gaspar se sentó y esperó su café como era habitual. Pero en ese instante la señora Rosario solamente de reojo ve que 2 personas aparecen desde el interior del hostal. 2 personas que ella no había visto, no tenía registro de ellas. Se paran al lado de don Gaspar, este se pone de pie y raudamente los 3 salen. No se supo más de don Gaspar. Sus pertenencias quedaron ahí. Su pequeña maleta con su vestuario, un pequeño bolso también con sus enseres personales y unas carpetas, numerosas carpetas, de las cuales la policía sacó información de datos bancarios y datos también de contactos en otros países de la región. Por lo tanto, era realmente una persona que tenía mucha movilidad económica, pues había muchos registros. Lo interesante de esta historia es que ellos interpusieron, como policía, inmediatamente una advertencia a nivel nacional de que con Gaspar al parecer pretendía hacer una estafa, pues los 10 millones que él había depositado día antes como una especie de garantía ya no estaban, y los 100 millones a los cuales él iba a recibir como depósito también se habían fugado, se habían eliminado, habían desaparecido misteriosamente. Fue un caso extraño. Por lo tanto, fue catalogado como una especie de estafa. Buscaron en todo el registro nacional y no encontraron a nadie con esas características. No tuvieron acceso a sus huellas digitales en ningún momento y pusieron una alerta en la frontera y ahí quedó todo. Pasaron muchos días, semanas y meses hasta que la señora Rosario, una tarde, tranquila, preocupada de sus menesteres administrativos, siente que llaman a la puerta. Ella abre y efectivamente era don Gaspar, que venía a pedir hospedaje. Ella accedió, pero con algo de precaución. Apenas lo alojó en una de sus habitaciones, marcó a Carabineros para poner en estado de alerta, previendo cualquier tipo de estafa o robo. Carabineros llegó al interior y don Gaspar, en la habitación en donde ella lo había dejado, no estaba. No había ningún tipo de maletas, bolsos, nada. Y ella lo había visto llegar con su maletín, su mochila y una bolsa de mano.
Don Gaspar no estaba. Fue algo curioso. Ese mismo día entonces, ella quedó dando vueltas en su cabeza esa idea, qué es lo que había sucedido. Y a las 12 de la noche, cuando ya todos estaban tranquilos, era pleno invierno, había mucho frío y corría un viento terrible en la costa, sintió ruidos. Al final del pasillo, en la última habitación, se levantó, se puso su bata de noche, se abrigó, su gorrito de lana, abrió su puerta, miró hacia el pasillo, hacia el final, y curiosamente vio iluminada la habitación de don Gaspar. Era imposible que él hubiera entrado sin que ella lo hubiera notado, así que rápidamente golpeó la puerta de uno de sus inquilinos, al que le tenía más confianza, y ambos avanzaron por el pasillo. Por debajo de la puerta se veía una luminosidad muy blanca, muy potente. Abrieron la puerta de manera sorpresiva, y así cuando se abre esta puerta, esa luminosidad desaparece. Quedaron enceguecidos, tantearon el muro, encienden la luz y la habitación está completamente vacía. No hay nada. Ambos entonces, extrañados de esto, piensan que pudo haber sido un corte de luz. Tal vez los transformadores de la calle sufrieron una sobrecarga y lanzaron esta energía, y como eso había quedado encendido, tomó las luminarias de la habitación y estas se encendieron de manera momentánea y se apagó luego todo. Pero ambos estaban ya bebiendo un café a las 3 de la mañana cuando de pronto sintieron ruidos nuevamente al final del pasillo, y de pronto desde el fondo aparecen 3 siluetas, 3 hombres, y don Gaspar va en medio, cabizbajo, y ellos atraviesan el pequeño hall, y uno de los hombres que va detrás los mira y les dice: no se preocupen, no debía estar aquí, por eso nos lo llevamos. Y salieron, se asomaron por la ventana y no los vieron partir. No había vehículo, no los vieron caminar calle arriba ni calle abajo. Ese fue un caso curioso. ¿Venían de otra dimensión? Pues se quedaron con las palabras de aquel hombre extraño, bastante alto, que les dijo: no se preocupen, no debía estar aquí. Increíble historia, ¿cierto? Hasta pronto.